Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza del Evangelio según Juan. Hoy empezamos Juan capítulo 6. Estamos empezando el capítulo 6 hoy. Y les pido, por favor, que presten mucha atención, sobre todo los niños. No se distraen, presten mucha atención y tomar apuntes en las cosas que usted quiere tomar apuntes, y lo podemos mirar después, lo podemos hablar si usted tiene cualquier pregunta. Así que hoy estaremos viendo Juan capítulo 6, solamente del versículo 1 a 15, que estaremos leyendo. Intenté buscar un tema para esta parte de Juan, o de esta parte del capítulo 6, porque la mayoría de los temas que hablan de este pasaje es Jesús alimenta a los 5,000. O los panes, o los 5 panes y 2 peces. ¿Sabes? Son los temas, los diferentes temarios que la gente usa. Pero no hubo 5,000 personas que Jesús alimentó. Hubo más de 5,000. De los 5,000 personas hubo solamente 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínate, si todos los hombres que estaban ahí eran casados, así que imagínate, era 5,000 más 5,000. Y si cada hombre tenía un hijo al menos, era más 5,000 otra vez. Así que hubo seguramente más de 7,000 personas que comieron de la historia que nosotros vamos a ver. Así que de toda el título que pude encontrar, el Señor me hizo solamente recordarme solamente este: una vez más Jesucristo. Una vez más Jesucristo. Así que una vez más, de todo lo que hemos visto, las maravillas de Jesús, una vez más vemos otra maravilla de Jesús. Vemos otro despliegue. Esta vez no cualquier despliegue, es un despliegue de un poder impresionante, de algo que como creyentes tiene que darnos paz, de entender que Dios de verdad está en nuestros asuntos. Él sabe lo que Él hace. Las cosas pueden parecer que no hay salida, pero Él una vez más puede sorprendernos. Pero primero quiero que recuerden los acontecimientos que vimos en Juan capítulo 5, o que ocurrieron en Jerusalén cuando Jesús regresó de Galilea. Recuerda que Él se había ido a Galilea para ir a Canaán, en su lugar donde Él creció. Y cuando Él iba a Galilea, pasó por Samaria. Y recuerda que hubo un avivamiento ahí los 2 días que Él estuvo en Samaria. Recuerda, la ciudad de Samaria donde Él estuvo se llamaba Sicar, que significa falsedad. Pero cuando Él salió de ahí después de los 2 días, ya había un avivamiento impresionante. Y Jesús, cuando salió de Samaria, se fue a Galilea. De Galilea regresó a Jerusalén. Y en Jerusalén causó un revuelto porque Él sanó a un hombre que llevaba 38 años paralítico. Él lo sanó en el día de reposo. Y eso causó un revuelto a los líderes religiosos, porque no solamente Jesús quebrantaba las leyes judías como el día de reposo, pero también Él hizo algunas declaraciones que le ponía al mismo nivel que Dios. Así que había muchos motivos y muchas razones por el cual los judíos, esos eran los 2 motivos, primeramente, esos 2 motivos que los judíos tenían primeramente para matar a Jesús. Quebrantaba sus días o sus leyes, y aún siendo un hombre, Él se hacía igual a Dios. Así que después de todo lo que ocurrió en Jerusalén, los líderes religiosos planeaban asesinar a Jesús. Ellos querían matarle. Tomaron la decisión que a ese hombre le vamos a matar, porque Él está quebrantando las leyes y Él se está comparando con Dios. Pero Jesús toma una decisión bastante importante. Él toma la decisión de dejar Jerusalén. Él toma la decisión de moverse para ir a otra parte y no quedarse más ahí. Ahí es lo que vamos a leer. Les invito, por favor, acompáñame a Juan capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1 a 15. Juan capítulo 6, versículo 1 a 15. ¿Lo tenéis? Juan capítulo 6, versículo 1 a 15. Juan capítulo 6, versículo 1 a 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Juan 6, de 1 a 15. Dice:
Después, eso es después de salir, de escaparse, o de salir de Jerusalén porque quería matarle. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. 3. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro cuando él estaba con sus discípulos. Dice, dirigiéndose a Felipe, Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Dónde podemos encontrar pan para alimentar a toda esta gente? El versículo 6 dice el versículo 6, que lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Así que él estaba poniendo a prueba a Felipe porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. El versículo 7 dice, Felipe contestó, aunque trabajaremos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada. El pan de cebada era el pan más barato que existía. Era el pan más barato. Era como pan para las personas comunes que ellos podían hacer. Era el pan más barato que existía. Entonces habló a Andrés, dice el versículo 8, habló a Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Dice el versículo 11, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desprecia nada. Esa es una demostración de que no debemos como creyentes tirar comida en casa. Porque Jesús había dicho, deja las cosas que están ahí, no pasa nada. Pero como creyentes no está bien tirar comida. Cuando cocinamos lo justo que necesitamos para comer. Cuando nos servimos lo justo que necesitamos para comer. Y asegurémonos a no tirar comida. Gastamos todo lo que cocinamos, no tiremos nada. Eso es un ejemplo que nosotros como creyentes tenemos que seguir. Dice el versículo 13. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente al ver, escuchen bien hermanos, esta parte es muy asombrosa. Dice, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda que es ese profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerle rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Se escabulló hacia las colinas él solo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos escabullado a las colinas cuando la gente quiere elogiarnos, coronarnos rey? Seguramente que mucha gente hubiera dicho, sí, yo soy el Hijo de Dios, soy el Rey del mundo, puedes coronarme rey. Como siempre, hermanos, podemos ver que como siempre, cuando Jesús hace una cosa,
Él no sale nunca por la puerta delantera, se esconde, se va directamente, no llama la atención, o no es que se esconde, no busca la atención sobre lo que Él mismo ha hecho. Si como creyentes tenemos que tener una cosa bien clara, que cuando nosotros hacemos algo para la gloria de Dios o ayudamos a alguien, quien sea, no tenemos que tener expectativas de buscar elogios. Los elogios no nos pertenecen. Los elogios tienen que ir a Dios. La gloria tiene que ir a Dios. No podemos compartir la gloria de Dios con Dios. Si alguien reconoce algo que nosotros le hemos hecho, que la gloria sea para Dios. No buscamos esta gloria para nosotros mismos. Así que como creyentes podemos aprender de la vida de Jesús muchas cosas. No solamente el hecho, no podemos multiplicar el pan, no podemos ir al parque y compramos una vara de pan, después venimos a casa, oramos y la vara de pan se convierte en 5 o 10 varas de pan para alimentar a todos. No podemos hacer esas cosas, pero Cristo sí, que Él puede hacer esas cosas. Porque aún siendo hombre, Él era Dios. Así que vamos a entrar directamente, porque después de que Jesús dejara Jerusalén, Jesús cruzó el mar de Galilea con sus discípulos para temporalmente evitar su muerte. Él evitaba su muerte temporalmente. Él salió de Jerusalén a propósito, porque quería matarle. Así que él evitaba su muerte temporalmente, porque después se entregó para que le mataran y murió por nuestros pecados. Pero aquí él tomó la decisión de dejar Jerusalén para evitar su muerte en ese momento. Pero recuerda una cosa, hermanos, que en Juan capítulo 4, versículo 18, los líderes religiosos, los líderes judíos, se esforzaban para encontrar una forma de matar a Jesús. En Juan 4, 18, habían decidido que iban a matar a Jesús. Así que ya tenían sus planes. Por eso es que Jesús tomó la decisión de evitar. Hay tiempo de evitar o de salir del peligro, hay tiempo de confrontarlo. Porque muchas veces Pablo también tenía que escaparse para que no le mataran. Pero hay momentos que él se dejaba, se quedaba ahí y pasaba lo que pasaba. Así que como creyentes no buscamos pleitos, no buscamos peleas. Pero la Biblia nos dice, el Señor Jesús mismo dice que bienaventurados son los que son perseguidos por causa de justicia o por causa de Él. Así que es una bendición por ser perseguido por causa de Jesús. Así que no solamente Jesús violaba las leyes judías, sino que además Él siendo hombre se hacía igual a Dios. Y vimos en Juan capítulo 4 que por eso los judíos lo tenían bien claro. Querían liquidarle, querían matarle, porque Él estaba blasfemando. Pero mira lo que pasa aquí en el versículo, Juan capítulo 6, versículo 2. Que mientras que Jesús iba donde él iba, salió de Jerusalén, cruzó el mar de Galilea, se fue a una colina con sus discípulos. Mientras que iba, ¿qué pasó? Dice que una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. Una gran multitud siempre le seguía. Uno puede decir que Jesús era un predicador muy conocido. Sí, es cierto. Uno puede decir que la gente amaba el mensaje que él predicaba. Ahí viene el problema. La pregunta es, ¿por qué seguían a Jesús esa gran multitud? ¿Por qué iban con él en todas partes? La misma pregunta podemos hacernos a nosotros. ¿Por qué estamos aquí esta tarde? ¿Por qué hemos venido aquí esta tarde? Pero para contestar la pregunta de por qué esa gran multitud seguía a Jesús, le podemos ver que la razón por la cual ellos seguían a Jesús no era porque reconocieron que Jesús era el Mesías, no era porque reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, porque simplemente habían visto las señales milagrosas que Jesús había hecho sanando a los enfermos. Las señales y prodigios eran lo que ellos seguían. No seguían a Jesús por quién era Él. No seguían a Jesús por el mensaje de santidad que Él predicaba. No seguían a Jesús porque Él decía que era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. No seguían a Jesús porque Jesús le estaba diciendo de arrepentirse de sus pecados y creer en Él. No era la razón. Seguían a Jesús por las señales y prodigios que Él estaba haciendo. Así que si nosotros seguimos señales y prodigios, podemos tener la tendencia de faltar y seguir a otro Jesús. Porque Apocalipsis nos hace entender que en los tiempos finales, hasta los falsos profetas, Jesús mismo nos dice en los evangelios, que en los postreros días, mucha gente dirá, Señor, hice esto a tu nombre, eché fuera demonios a tu nombre, hablé en lenguas a tu nombre, sané a gente a tu nombre.
hice muchas cosas, profeticé a tu nombre. Pero Jesús le dirá, es que no te conozco. Es que no te conozco, es que sinceramente no te conozco. Es cierto que hiciste todo eso a mi nombre, pero es que estoy mirando aquí en el libro de la vida, tu nombre no está aquí. Así que hay una posibilidad de que podemos seguir señales y prodigios y perdemos a Jesús. Es justamente lo que estaba pasando aquí. Esa gente seguían a Jesús por las señales y prodigios. Así que seguían a Jesús solo porque querían sus milagros. Ahora voy a lanzar una pregunta. No que nadie me lo contesta abiertamente, pero piénsatelo. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás aquí hoy? ¿Por qué viniste ese domingo a la reunión? ¿A quién sigues? La Biblia nos hace entender que tenemos un juez maravilloso que es nuestra conciencia. Que si le cuestionamos, Él nos puede contestar, nos puede decir si de verdad somos salvos o no. Entonces pregúntate, ¿por qué estoy aquí esta tarde? Algunas personas no están quizás porque no pudieron perder el peliculón que había, le estaba estrenando quizás una película nueva, o tenían que ir a muchas cosas. Algunas personas ya están acostumbrados a no congregarse constantemente, solamente se congrega cuando no tienen nada que hacer en casa. No pueden decir no a algunas cosas para buscar al Señor, pero pueden decir, Señor, tú entiendes, para decir sí a otras cosas. La pregunta es, ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Por qué estás buscando a Jesús? Porque podemos ver que mucha gente estaba siguiendo a Jesús por motivos diferentes. No le estaban buscando porque amaban a Jesús. ¿Y por qué tú estás buscando a Jesús? ¿Qué quieres de Jesús? Las personas tienen distintos motivos, hermanos, para seguir a Jesús. Hay algunos que ni saben por qué están siguiendo a Jesús. Hay personas que no saben. Simplemente porque vieron a gente siguiendo a Jesús, ellos también van a seguir a Jesús. No tienen ningún objetivo, ningún deseo. No saben ni quién es Jesús. Pero siguen a otros que siguen a Jesús. No se sorprende cuando yo les digo que hay personas que siguen a Jesús sin saber por qué ellos siguen a Jesús. No se sorprende por eso, porque es cierto. Pero ciertamente también hay personas que saben por qué siguen a Jesús. Pero sus motivos de seguir a Jesús no es porque aman a Jesús. Son motivos egocéntricos, motivos personales. Quieren que Jesús cumple algo en su vida. Que Jesús transforma a su hijo, transforma a su hija, transforma a su mujer, transforma a su marido, sana a su tío, sana a su madre. Hay personas que siguen a Jesús por motivos específicos, pero no por el verdadero motivo de quién es la persona de Jesús. Y cuando lo hacen, sus razones no son bíblicas para nada. Algunos siguen a Jesús y se congregan porque buscan oportunidades laborales. Algunos no siguen a Jesús, sino ellos siguen denominaciones. Están dispuestos a morir por su denominación. He escuchado a una mujer decirme que soy católica hasta la muerte. Es que no quiere saber nada del Evangelio. No le importa si yo le hago ver que el catolicismo o lo que ella está adorando no es antibíblico. No, pero es católica hasta la muerte. Sigue su denominación. Otros, ya que soy testigo de Jehová hasta la muerte o soy adventista hasta la muerte. Están dispuestos a morir por sus denominaciones, pero no están dispuestos a morir por Jesús. Algunos buscan lugares de culto para poder recibir ayuda. Desde que una vez una señora me llamó, la primera cosa que me preguntó es que ¿cómo iglesia dais alimentos a la gente? Dije, sí, damos alimentos espirituales a la gente, sí. Dije, no, hablo de cómo hacen las demás iglesias que dan comida y esas cosas. Dije, no, como iglesia damos alimentos espirituales a la gente. Es que ella y su amiga estaban dispuestas a venir a congregarse aquí si dábamos alimentos. Un motivo totalmente diferente de seguir a Jesús. Si no sabes por qué estás siguiendo a Jesús, tú personalmente corres un gran peligro. Corres el peligro de terminar como aquellas personas que está diciendo Jesús en el Mateo capítulo 7, versículo 22 a 23, cuando Él dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Porque ellos no seguían a Jesús de la manera que deberían seguir a Jesús. Seguían a Jesús según las cosas que ellos hacían por Jesús. ¿Podemos servir a Jesús sin conocerle? Sí, es posible. ¿Podemos hacer grandes obras por Jesús, pero no tenemos relación con Él? Sí. No son las obras quien salva. No son las cosas que hacemos para Jesús quien nos salva. Es Jesús quien nos salva. Así que podemos estar en una congregación o en la congregación de los santos, pero nosotros mismos no somos santos. Podemos estar en una reunión de los santos, pero no somos santos. Podemos crecer entre el trigo, pero nosotros somos cizaña, no somos trigo. No son los años, hermanos, que llevamos en la iglesia que nos salva. No son los años. Escuchar a una persona le pregunta, ¿eres creyente? Nací en el evangelio desde niña, soy creyente. Y digo, qué bien para ti, porque yo no. Yo no fui creyente hasta que tuvo razón de mis pecados, hasta cuando yo crecía, tenía unos 20 y tantos años, 30 casi, ya cuando puedo decir que me convertí. Sé que bien para ti que desde niña ya naciste en una cuna con la Biblia ya en la mano, ya naciste convertida, gloria a Dios. Eso es una mentira, hermanos. Aunque naces en una casa cristiana, lo que estaba diciendo ayer durante la reunión, que hay de los muchachos que nacieron en casas cristianas, hay de vosotros. Hay de vosotros, porque deberían permanecer más en Cristo que los del mundo. Hay de vosotros si vuestros padres os enseñan la palabra desde vuestro nacimiento. Es aún peor, hubiera sido mejor nunca haber nacido en una casa cristiana que nacer en una casa cristiana y luego tomar la decisión de darle la espalda a Jesús. Así que no son los años que nosotros llevamos en la iglesia que nos salva, sino nuestra fe y nuestra posición en Cristo Jesús. Es nuestra posición, y sobre todo nuestra fe y nuestra posición en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, se ve con nuestro estilo de vida. ¿Cómo alguien puede saber si tú estás en Cristo? Solamente observando tu estilo de vida pueden saber si eres cristiano o no. Escuchándote diariamente. No es que un día te pillan que estás con algo te ha pasado y dices, eso ya está perdida o perdido. No. Cuando constantemente estás viviendo una vida que no está alineada conforme a la palabra de Dios, ahí puede cuestionar tu salvación totalmente. Así que una persona que está en Cristo Jesús se puede ver con su actitud. Una persona que no está en Cristo Jesús se puede ver también con su actitud. Así que mientras que Jesús se sentó ahí, hablando con sus discípulos, se dio cuenta que la multitud venía hacia Él. La gente venía hacia Él. Pero ¿por qué van hacia Jesús? Recuerda lo que hemos leído antes. Y seguían a Jesús en todas las partes por los milagros que Él había hecho. Así que cuando Jesús les ve venir hacia Él, habló con uno de los 12 discípulos. En el versículo 5 le dice a Felipe, y lo dice a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Uno puede decir, pero ¿cómo Jesús puede hacer ese tipo de pregunta? ¿Cuánto dinero tendrá Jesús en su bolsillo? Ahí los predicadores de la prosperidad pueden decir, ¿ves? Jesús tenía dinero, ¿ves? Jesús era rico, ¿ves? Jesús... No. El versículo 6 nos dice la razón por la cual Él lo hizo. De que Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe porque Él sabía lo que iba a hacer. Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe. No es porque Jesús tenía mucho dinero guardado en alguna parte, no. Él sabía exactamente lo que Él iba a hacer, pero estaba poniendo a prueba a Felipe. Pero ¿por qué Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe? ¿Por qué? Podemos solamente suponer, porque no tenemos las razones estipuladas aquí de parte de Juan, pero podemos sospechar que él estaba a punto de enseñar a Felipe su grandeza, para que Felipe pueda decir, una vez más, Jesucristo ha hecho algo asombroso. Porque ellos estaban cuando Jesús sanó, convirtió agua en vino en Canaán. Ellos estaban cuando Jesús sanó el hijo del oficial. Ellos estaban cuando Jesús sanó al paralítico. Ellos han estado con Jesús viendo cuántos grandes milagros ha hecho Jesús. Y ahora Jesús le pregunta, ¿dónde vamos a sacar dinero para comprarle pan? ¿Dónde vamos a sacar tanto pan para alimentar a esas personas? Y probándoles. Pero mira, en Números capítulo 11, versículo 13, Moisés hizo la misma pregunta a Dios cuando los israelitas se quejaban de los alimentos. Ni eran ni los israelitas que empezaron a quejarse. Eran los que se habían unido, porque cuando los israelitas salieron de Egipto, algunos egipcios también se unieron con ellos, porque vieron el poder de Dios. Algunos de ellos se unieron con los israelitas para ir a la tierra prometida
que Dios había prometido para los israelitas. Si leemos Números capítulo 11, el principio dice que esta gente empezaron a tener antojos de las cosas que comían antes. Imagínate, uno que sale mucho tiempo fuera de Honduras y se queda aquí, solamente está comiendo arroz, paella, tortilla de patatas, y luego, ay, tengo ganas de un chicharrón, tengo ganas de una tortilla de patatas, una pupusa. O sea, empieza a tener antojos de las cosas que comías antes cuando eras chiquito o chiquita. Lo mismo pasaba aquí. Esa gente empezaron a tener antojos y sus antojos empezaron a murmurar a causa de sus antojos, y la murmuración se fue a todos los millones de israelitas que estaban ahí y todos empezaron a quejarse contra Dios. Y ahí Moisés hace la pregunta a Dios cuando escuchó la murmuración: ¿de dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esa gente? No dejen de quejarse conmigo diciendo, darnos carne para comer. Y Dios le dio carne, dijo que le voy a dar carne hasta que se le salga por la nariz. Y Dios le dio mucha carne. Y le dio no solamente carne, le dio maná para ellos. Pero podemos ver el punto de desesperación que una persona puede llegar. Pero no podemos comparar la situación de Moisés, porque Moisés no podía proveerles pan, pero Jesús sí que podía proveerles pan. Moisés no tenía dónde podía sacar pan en el desierto, pero Jesús sí que tenía algo mucho más grande. Alguien mayor que Moisés estaba a punto de hacer algo entre los israelitas. Esta vez hay alguien superior a Moisés aquí. Alguien que Moisés mismo había profetizado de él, porque Moisés había hablado de Jesús, que Jesús iba a venir. En el versículo 7... Felipe le contestó a Jesús diciendo, aunque trabajaremos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Meses de trabajo no tendremos suficiente. Hay otras versiones que dicen así: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Mira, un denario era el sueldo de un día. Un denario. Era como, hoy en día el sueldo de un día son casi como, digamos, 50 euros o 40 euros, dependiendo de qué tipo de trabajo se te paga por horas. Pero un denario era el sueldo normal de ir a trabajar de sol a sol en un campo. Te pagaba un denario. Así que aquí Felipe está diciendo aquí que aunque tuviéramos 200 denarios, que son casi más de 6 meses de trabajo, aunque tuviera que guardar todo el sueldo de 6 meses, no será suficiente para alimentar a todas esas personas. Y así fue. Y Felipe afirmó que no serviría para nada por la multitud de gente que había. 6 meses de trabajo no serviría para nada. Así que Felipe pensaba más en términos de dinero y en cuánto dinero necesitaría para llevar a cabo la obra de Dios. Es lo que siempre pasa, ¿no? Que cuando queremos hacer algo para Dios, escuchamos el monto. ¿Dónde vamos a sacar tanto dinero para...? Pero olvidamos una cosa: es Dios quien está en su obra, no nosotros. Solamente somos instrumentos. Quizás Él nos está poniendo a prueba en muchas maneras. La misma manera que Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde vamos a sacar tanto pan? Felipe tenía que mirar a la persona que tenía al lado, porque era Dios mismo que estaba con él. Pero él estaba mirando sus circunstancias, su dinero, estaba haciendo sus cálculos en su cabeza. Y humanamente hablando, él no podía, ni 6 meses de trabajo podía ayudarle. Él se enfocó más en el problema. Como Felipe, a menudo, así somos bastante nosotros, que limitamos la obra de Dios de la misma manera. Buscamos excusas, buscamos motivos para no hacer la obra de Dios. ¿Dónde, Señor? No tengo el dinero para eso. Pero la persona que te dice que hagamos una cosa es Dios, que tenemos que confiar en Él, porque Él mismo puede hacer su obra sin nosotros. Una cosa que tenemos que entender, hermanos, que Dios no nos necesita para hacer su obra. Él no nos necesita. Simplemente si estamos formando parte de la obra del Señor, es un privilegio que Dios nos involucra en su obra. Él no necesita personas para hacer su obra, pero Él nos pone para hacer su obra como un privilegio para que podamos compartir, podemos disfrutar de ese privilegio. Es que Jesús quería solamente usar un enfoque totalmente diferente para proveer a esta gente. Jesús mismo, hermanos, entiende bien, Jesús es la solución de todos nuestros problemas.
de todo, sin importar el problema matrimonial, laboral, salud, cualquier problema que uno pueda imaginar en este mundo, Jesús es la solución de ese problema. No hay ningún problema en este mundo fuera de Jesús o fuera de su capacidad. Así que mientras Felipe estaba haciendo sus cálculos mentales, el hermano de Simón Pedro, Andrés, dijo lo siguiente. Encontró a un muchacho por ahí que tenía 5 panes y 2 peces y le dijo: ¡Hey! Hay un muchacho aquí, hay un muchacho que está aquí que tiene 5 panes de cebada. Recuerde, cebada era el pan más de baja calidad que existía, digamos, para las personas normales o pobres, y 2 pececillos. Y luego él mismo se hace la pregunta: ¿más qué es esto entre tantos? Otra vez, mirando el problema, minimizamos lo que Dios nos ha dado. A veces tenemos la tendencia de pensar que Dios busca números. Dios no busca números. En una iglesia, Dios no está buscando cuán grande es la iglesia para decir que es una iglesia exitosa. Una iglesia exitosa en sí es una iglesia de que su amor para Dios es genuino. Es cuánto ama a Dios una iglesia. Esa es una iglesia exitosa. Y por eso una iglesia pequeña así, de casi 5, 10 o 8 miembros. Y puede haber una iglesia de 1 millón de miembros o 2,000 miembros, que es una iglesia totalmente desnuda delante de Dios, que no ama al Señor de ninguna manera y Dios ni está ahí. Es que el éxito de una iglesia es la presencia de Dios en esta iglesia. Eso sí que es una iglesia exitosa. El éxito en un matrimonio es la presencia de Dios en este matrimonio. El éxito en un hogar es la presencia de Dios en ese hogar, no las demás cosas que uno puede pensar que tiene tanto dinero o tanto no sé qué. Así que esa cantidad era totalmente suficiente para que Jesús alimentara a 5,000 personas. 5 panes y 2 peces era suficiente para Jesús. Totalmente suficiente para que Él hiciera eso. Y estamos hablando sin contar las mujeres y los niños. Solo los hombres. Así que puede haber habido unos 7,000, sí, tiene que haber habido unos 7,000 personas ahí involucrados para comer 5 panes y 2 peces. ¿Y qué pasó después de que la gente comieron? Cuando Jesús oró y repartieron la comida, recogieron 12 canastos de sobras. 12 canastas, sobras, de 5 panes, 2 peces, por más de 5,000 personas. Una vez más, Jesucristo. Él nos demuestra en cada pasaje de la Biblia que podemos totalmente confiar y depender de Él. Totalmente. Y Él dice en el versículo 14, que la gente, ¿qué pasó con la gente? Que la gente, cuando vieron las señales que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. La multitud vio el pan. La multiplicación de panes era algo similar de lo que el pueblo de Israel había visto en el desierto. Así que para ellos eso es el profeta que Moisés hablaba, lo que hemos visto en Números capítulo 11, que les aconsejaré de leer todo Números capítulo 11. Y también, si lees Segunda de Reyes capítulo 4, 42 a 44, el profeta Eliseo hace lo mismo. Pero Eliseo alimenta a 100 personas con 20 panes de cebada. Él alimenta a 100 personas con 20 panes de cebada. Pero tenemos aquí al Señor Jesús, que alimenta a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. Así que hasta ahora, hermanos, lo que hemos estado viendo hasta ahora hemos visto a Jesús, que no solo tenía la capacidad de convertir agua en vino, como Él lo hizo en Canaán de Galilea. No solamente Él tiene la capacidad de sanar a enfermos, como Él lo hizo con el hijo de funcionario o con el cojo que lleva 38 años paralítico. No solamente Jesús tenía la capacidad de hacer todas esas cosas. Ahora vemos otra cara de Jesús, que Jesús es nuestro proveedor, que podemos confiar en Jesús para nuestras necesidades, no solamente para la sanidad, no solamente para cosas que estamos, para temas laborales. Podemos confiar en Jesús en darnos nuestro pan de cada día. Podemos confiar en Él. Todo lo que necesitamos en la vida lo podemos encontrar en Jesús. Todo.
lo que necesitamos en la vida, la tenemos en Jesús. Él salva nuestras almas, Él sana nuestras heridas emocionales, Él nos consuela en tiempo de tristeza, nos protege del maligno, Él es nuestro abogado ante el Padre, suple todas nuestras necesidades. Jesús lo hace. El creyente está completamente completo y satisfecho si está en Cristo Jesús. Completo y satisfecho si está en Cristo Jesús. Mira lo que el Señor mismo dice en Mateo capítulo 6, 25. Él dice, por eso les dijo, que no se preocupen por la vida diaria, ni si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Que no se preocupen por eso. No se preocupe por lo que usted comerá mañana. No se preocupe por qué tipo de ropa usted llevará mañana. ¿Acaso la vida no es más importante que todo eso? Él mismo lo está diciendo. Y en el versículo 27 de Mateo 6, el Señor otra vez hace otra pregunta. ¿Acaso con todas sus preocupaciones puede añadir un solo momento de su vida? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? ¿Quién puede agregar un segundo de su vida cuando le toca morir? O cuando le toca pasar algo, ¿quién puede cambiar las circunstancias de su vida? Nadie lo puede hacer. Nadie. Pero Jesús sí. Mira lo que Él dice en el versículo 30. Él vuelve a decir, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, iglesia, escucha bien, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Si Dios cuida las plantas, cuida los árboles, los animales salvajes, los peces en el mar, las aves en el cielo, las hormigas, las tortugas, todo bicho raro, hasta las pulgas que te comen la sangre, que te chupa la sangre, hasta los bichos más raros que existen, si Dios puede cuidarles. Jesús dice que téngalo por seguro que Él se encargará de ti. Él lo hará. Él lo hará. Y la pregunta es, ¿por qué entonces tienen tan poca fe? ¿Por qué entonces tenemos tan poca fe? ¿Por qué nos agobiamos cuando la nevera empieza a vaciarse? ¿Por qué nos agobiamos cuando no hay trabajo? ¿Por qué nos agobiamos cuando las cosas empiezan a convertirse en otras cosas? ¿Por qué? Es porque no confiamos en esas promesas maravillosas de Dios. Queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Como creyentes, hermanos, es importante saber que Jesús sabe lo que necesitas. Jesús sabe lo que necesitas. Sabe que necesitas un trabajo, sabe que necesita a tus padres, sabes que necesita un hogar, sabes todo lo que tú necesitas. Debemos saberlo, que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabía que la gente que le seguían, no le seguían por el mensaje que Él estaba predicando. De la misma manera, Él sabe quién está aquí de verdad que le sigue o que vino por el mensaje que Él da. Él sabe quién está aquí porque le aman. Él sabe quién está aquí porque quiere solamente algo de Él o lo está siguiendo como hacían estas personas. No podemos esconder nada de Jesús. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos cosecharemos. Que Él discierne nuestros pensamientos, escudriña nuestros corazones y discierne nuestros pensamientos. ¿Qué podemos esconder de Él? ¿Dónde podemos escondernos para que Él no nos encuentre? Él sabe por qué estás aquí hoy. Y si por qué deseas alabarle o estás buscando una solución de algo y quiere que solamente Él te lo soluciona. Quizás estás aquí por compromiso, porque quieres formar parte de algo. Quizás estás aquí porque no hay ninguna película interesante que sale en la televisión a esta hora o el estreno está más tarde. Pero cuál sea tu motivo, quiero que entendamos una cosa. Jesús sabe por qué tú estás aquí. Quizás los demás no pueden saber, yo no sé por qué cada uno está aquí, pero yo quiero creer que todo el mundo estamos aquí porque amamos a Jesús, queremos adorarle, queremos escuchar su palabra. Y Jesús sabe. Mira lo que Él dice en Mateo capítulo 6, 33 a 34. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Todas qué cosas? Todo lo que necesitamos.
todas nuestras preocupaciones, todas las cosas que Él sabe que necesitamos, os serán añadidas. Así que no se afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Cada día en el cual nosotros vivimos es un regalo de Dios. Es un día que hemos sido dado para alabarle. Y como nosotros vivimos cada día, eso de la misma manera rendiremos cuentas por eso. Así que Dios se encargará de todas las cosas que nosotros necesitamos si nos enfocamos en buscarle a Él. Él se encargará de las demás cosas si nos enfocamos en buscarle a Él. Voy a terminar con este consejo del apóstol Pablo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se preocupen de nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él. La gente que seguían a Jesús, lo seguían porque no sabían nada de Jesús. Lo seguían porque querían más alimentarse. No lo seguían porque amaban su palabra. Pero Jesús sabía la necesidad de cada uno de ellos. Él suplió su necesidad. Y muchos de ellos se convirtieron. Pero muchos no se convirtieron tan bien. Muchos estaban ahí cuando le estaban crucificando, llorando. Se formaron parte de la iglesia. Pero muchos estaban ahí en el día que le estaban crucificando. O le estaban juzgando, gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Eso debe ser nuestra actitud hacia la vida de cada día. Tenemos a Cristo con nosotros. Tenemos a Dios como Padre. Y el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte, la tenemos a nuestra disposición como creyentes. Tenemos el mismo poder a nuestra disposición, que es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros como creyentes estamos en Cristo, no hay condenación para nadie que está en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Podemos entrar con confianza en la presencia de Dios llamándole Padre cuando estamos en Cristo. Una vez más, Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos sigue enseñando cada día, cada vez, en cada hoja de la Biblia, cuando la leemos, nos sigue enseñando que podemos confiar plenamente en Él. Podemos depender de Él en todo. Podemos seguirle y Él nos puede ayudar para permanecer firme sin caída. En Jesús, hermanos, téngalo esto bien claro, que en Jesús somos más que vencedores. En Jesús somos más que vencedores. Y este mismo Dios, quien nos cuida, este mismo Dios quien nos proteja, ese mismo Dios que siempre estará ahí, suplirá todas nuestras necesidades por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él lo hará. La multitud siguió a Jesús, pero siguiendo a Jesús por los milagros que Él había hecho. Pero Jesús demostró su poder, que Él puede suplir nuestras necesidades básicas. Si buscamos primeramente su reino y su justicia, Él se encargará de las demás cosas. Él nos ha demostrado hoy, en la enseñanza de hoy, que Él tiene el poder, no solamente de sanar, convertir agua en vino, pero de suplir todas nuestras necesidades. Permaneceremos en Él, seguiremos siguiéndole por quién es Él o por los milagros y prodigios que Él ha hecho. Si nos acercamos a Dios, Dios se acercará a nosotros. Si nos alejamos de Dios, Él también se alejará de nosotros. Si somos infieles a Dios, Él permanecerá fiel porque no se puede negar a sí mismo. Así que, hermanos, tenemos mucho que ganar permaneciendo en Cristo y todo que perder si nos apartamos de Él. Que Dios nos ayude. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a permanecer en ti. Ayúdanos a vivir la vida cristiana que tú quieres que vivamos. A no seguirte por los beneficios que podemos recibir siguiéndote. Pero ayúdanos a seguirte por quién eres, Señor.
quién eres, nuestro Señor y Redentor, el Hijo de Dios. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, y a descansar en ti, confiando en ti, que suplirá todas nuestras necesidades, tal como lo hiciste antes, alimentando a más de 5,000 personas, con cinco panes nada más y 2 peces. Que esas historias que hemos escuchado hoy, Señor, que acrecientan nuestra fe y nuestra dependencia en ti, y a vivir nuestras vidas con menos afán todos los días. Gracias por todo, Señor. Gracias por la salvación que tú nos das a través de tu muerte. Gracias, Padre Dios, por la posición que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te lo damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.